A ver, ¿ya está? Ya. Bueno, Está grabando. buenas noches, profesor Harold. Buenas noches, compañeras. Bueno, profesor, el día de hoy lo que le hemos solicitado una entrevista por virtualmente, ya que queríamos entrevistarlo sobre su carrera artística, ya que sabemos que usted es escritor, poeta, hace bastantes escritos y creo que como nos han dejado un trabajo sobre la Feria del Libro en Tumbes, nosotras creemos que usted es uno de los mejores ejemplos que podríamos tener para poder hacerlo. Bueno, entonces vamos a comenzar con la entrevista. Vamos a hacerle dos preguntas cada Pero, uno pero respecto al tema de su carrera artística. primero permítanme presentarme yo, pues. Permítanme. Sí. Para mí es un privilegio ser entrevistado por un selecto grupo de estudiantes. En este caso creo que todas son mujeres, ¿no? Sí. Sí, profesor. Es que los varones brillan por su ausencia. Bueno, como siempre, más inquietos no están ahí. Bueno, para mí, reitero una vez más, es un privilegio tenerlas aquí y más aún siendo chicas neutinas, ávidas, permanentes de conocimiento, de sabiduría, porque ustedes saben, estamos en pleno siglo XXI, estamos en la era de la informática, de la innovación, de la tecnología. En otras palabras, estamos en plena tercera, digamos, revolución industrial, la misma que debe permitirnos a cada uno de nosotros estar en permanente sin, sintonización con todos los adelantos científicos y tecnológicos para poder convertirnos en personas competitivas, porque lo contrario nos convertiríamos en incompetentes y eso, como buenos neutinos, no queremos. Muchas gracias, reitero una vez más, y aquí estoy con ustedes para absolver todas sus inquietudes. Pueden Ok, hacerlo. profesor, muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Fueron unas lindas palabras. Bueno, entonces vamos a empezar con la entrevista. Bueno, tenemos como primera pregunta, ¿qué lo inspiró a usted a ser escritor? Uy, jamás me la habían hecho esa pregunta. Me han entrevistado en distintos lugares del Perú y jamás me habían hecho esa pregunta. Siempre eran puntuales sobre lo que estaba haciendo, sobre cuáles eran mis proyectos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta que me has hecho realmente me ha movido totalmente mi alma, mi espíritu y sobre todo mis neuronas. ¿Qué me movió? Mira, yo vengo escribiendo, aunque ustedes quizás no lo crean, desde que yo tenía más o menos la edad de ustedes, desde muy pequeño, desde ahí. ¿Cómo escribía? En ese entonces no habían computadoras, no habían laptops, no habían teléfonos inteligentes. Y lo único que había era nada más proveerse de una hoja, de un cuaderno, qué sé yo, o de un blog, que si ustedes conversan con sus padres, ellos les podrán decir en qué consiste o cómo, a qué se le decía blog, que era un cuaderno de borrador, donde uno escribía, ¿no? Momentáneamente, como dicen, borrador, para luego pasarlo en limpio. Y eso es lo que yo hacía. Tenía varios blogs y ahí escribía, escribía, escribía. Que muchos de esos escritos, mira, tantos años han desaparecido, tantos años han desaparecido, porque eso fue en mi tiempo en que yo estaba en la adolescencia, en una parte, en una etapa del proceso de mi desarrollo como ser humano. Y hasta un día me sorprende un profesor que ha sido este año y me ubica y me llama por teléfono. No sé cómo se enteró de mi número de móvil, me llamó y me dice, Harold, me dice,
que tengo algo que te pertenece. Sí, sí. Digo, pero yo no te veo hace muchos años, desde cuando éramos jovencitos. Sí, me dice. Un día alguien que fuiste tú, mijo, agarró, arrojó unas hojas y yo las recogí, me parecieron interesantes, se las llevé a mis padres y mis padres, me dijeron, oye, este chico escribe fenomenal. ¿Quién es? Dice, es tu compañero. Sí, es mi compañero de estudio. Entonces, fíjate, yo tendría, pues, estaba en aquel entonces en primer año de secundaria, segundo año de secundaria, y ya escribía, ¿y qué me motivó? Lógicamente, la naturaleza, lo mismo ver cómo digamos, se originaban las relaciones entre los seres humanos, y lo cual me inspiró, me motivaba cuando veía a las parejas caminando por el malecón de Tumbes de la mano, o también en la misma plaza de armas, un día domingo, en plena retreta que se hacía antes desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Yo me sentaba en una banca y los veía desfilar, ¿no? Como buen romántico que era en aquel entonces, pues estaba todavía iniciándome en esa etapa, y eso me motivó a escribir, y escribo hasta ahora mucho. Espero que la pregunta haya sido atendida puntualmente. Otra preguntita. Sí, profesor, muchas gracias por su respuesta. Y ahora pasando a la segunda pregunta. ¿Cuál es la frase que usted ha escrito que más le ha gustado? O sea, la que hizo como más inspiración, la que más significa para usted. Eh, Tengo tantas frases, tantas, porque yo escribo poemas, pensamientos y reflexiones, y además temas sobre desarrollo y superación personal. Eh, Escoger unas palabras, unas expresiones, me quedo con una de ellas. Conocí a una chica en etapa de adolescente. Usted ya creo que me están ya sacando mucho. En mi etapa de adolescente, y escribí algo, porque solamente fue, como se dice en el argot criollo, un choque y fuga, ¿no? Es decir, nos conocimos y de repente esa bonita amistad no duró mucho, no duró mucho, pero eso me inspiró a una parte digamos, de un poema, y yo lo hice poema, o lo puse dentro de un poema, esta frase, dice, adiós mujer, si por ventura alguna acaso te acordaras de mí, no olvides que yo siempre te quise. Y hoy que aquí he quedado solo, me siento como un reo condenado que solamente espera como última gracia que sea por ti siempre recordado. Con esa frase, no sé si de repente les habrá agradado o no, pero ustedes Sí, preguntaron. sí, Este, profesor. Sí, ah, sí ya, me gusta la frase, profe. Es muy muy bien. linda, tiene muchos sentimientos. Bueno, ahora le toca a mi compañera Ivania con sus siguientes preguntas. Ella le va a seguir haciendo la entrevista, ya que como le mencioné antes, somos dos preguntas por persona. Ah, ya, correcto. A ver, Vania. Ok, profesor, la pregunta que yo le tengo es la siguiente. ¿Cómo se siente usted cuando está escribiendo? Bueno, yo tengo como hábito ya desde hace muchos años que lo que escribo, lo escribo generalmente
a eso de las 3 o 4 de la mañana. ¿Les parece? Hasta risa les causa, ¿no? Sí, las 4 o 5 de la mañana ya prácticamente culminado un poema. Eh, ¿Por qué lo hago? ¿Qué me inspira? Es la pregunta que ustedes prácticamente me han hecho. Eh, Simplemente estoy en la noche durmiendo y de repente Profesor, el audio. Su audio, profesor, se le apagó. Se le apagó el audio. había algo de lo que acontece a mi alrededor y que yo paro observando constantemente todo ello para poder sacar como, digamos, como un elemento motivador que me invita a escribir. Y voy poco a poco, voy haciendo algo y después ya le voy dando forma, le voy dando forma. Es así hago mis poemas, mis pensamientos y mis reflexiones. Ok, muchas gracias, profesor. Ahora podemos continuar con la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuántos reconocimientos ha ganado a medida de su carrera? ¿Cuántos reconocimientos? Mira, bonita pregunta también. Se me escapa de la memoria, se me pierde en la memoria los reconocimientos que he tenido, no solamente a nivel nacional, local y también internacional, porque yo pertenezco, aquí en Tumbe pertenezco, por ejemplo, a un centro de poetas y escritores tumbesinos, que últimamente hemos estado, por ejemplo, no sé si ustedes se enterarían, en el Ecuador. Hemos estado ahí invitados, hemos estado recitando nuestro trabajo y hace como 2 o 3 meses atrás hubo aquí en Tumbes un encuentro de poetas a nivel internacional unidos por la vida, que se le conoce así porque siempre se trabaja para la ecopoesía. Y esto ha hecho de que yo, por ejemplo, pertenezca a áreas, tanto, por ejemplo, a nivel mundial, Colombia, Cuba, Ecuador y Argentina. Yo te digo que los reconocimientos que tengo casi es todos los meses, casi es todos los meses, porque yo escribo casi todos los días y lo publico y recibo y lo envío a esos lugares y de repente me otorgan premios, no me lo físicamente, sino virtualmente, virtualmente. Pero son reconocimientos que de alguna u otra manera a uno lo motiva, lo estimula a seguir adelante. Ok, profesor. Continúo. Mi compañera Gemma le va a hacer sus respectivas preguntas. Espero. Ok, profesor. Una de las preguntas de que le quiero hacer es cómo usted empezó su carrera a la escritura. Bueno, como les dije yo inicialmente, fue algo que me inspiró en una oportunidad cuando yo estaba en medio de un bosque, aquí mismo en Tumbes, en la montaña. Veía las aves, los animalitos, y escuchaba el trinar de esas aves y me sentí inspirado a hacer algo bonito. Y yo ahí dije, ¿por qué no dibujarlo? O además eh, ponerle letras y también música, porque también además eso
dibujo muy bien y también toco varios instrumentos musicales y me gusta componer canciones. Y esto sumado a que me inspiraba a escribir no solamente después a la naturaleza, sino más adelante al amor, a la vida, etcétera. Qué linda historia, profesor. También, ¿usted sabe cuántos libros o poemas ha escrito hasta el momento o cuáles son sus favoritos? Eh, Mira, tengo 2 libros por publicar. Inicialmente, cada uno de esos libros había pensado, digamos, enviarlos a imprimir y cada uno de ellos tenía, por ejemplo, cerca de 300 páginas, el otro tenía 250 páginas. He tenido que tratar de buscar, escoger los mejores para poder hacer de menor cantidad de páginas el libro, pero sí con un contenido realmente importante. Ahora, esos 2 libros están listecitos ya para publicarlos y consta aproximadamente de 80 páginas cada uno. Y el resto sí lo he guardado para poderlo publicar en otro momento. Eh, Son tantos escritos que se me van de la memoria, todo lo que he hecho, porque mi computadora está prácticamente al borde del colapso, por lo que todos los días escribo. Me encanta, me apasiona eso, me apasiona, me apasiona. Creo que, Bueno, sí, 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 he absuelto la pregunta. Sí, bueno, sí, muchas gracias. Le voy a dar el pase a mi compañera Sandy para que pueda seguir con la entrevista. muy bien, excelente. Gracias por sus respuestas. Gracias a ti también, hijita, por haber... Yo también le tengo dos preguntas más. La primera, Claría, sería, ¿cómo o de qué te inspiras para escribir? Qué bonita pregunta, ¿qué me inspira? A veces estoy pensando, por ejemplo, en este momento que estoy dialogando con ustedes, estoy disfrutando con ustedes esta entrevista, ya estoy pensando en hacer algo para esa entrevista, un poema o un escrito. Yo estoy atento siempre a todo lo que acontece a mi alrededor, todo lo que observo, hasta el menor movimiento. Yo siempre he dicho que para poder aprovechar, la vida es una maravilla, y para poder aprovechar la vida hay que estar siempre, aunque esto no está escrito, no está contemplado en la Real Academia Española, que esta palabra, hay que estar atento con nuestros 5 sentidos en estado de alertidad para poder aprovechar todo lo que la naturaleza nos puede brindar como motivación, como estímulo, como acícate para poder hacer algo realmente constructivo. En este caso, un escrito puede ser una novela, puede ser una composición, puede ser, digamos, un poema, como me gusta a mí hacerlo. Me motiva eso, me motiva. Cualquier cosita que vea, me motiva. Más aún, a mí me conmueve, por ejemplo, mucho, y he escrito mucho, sobre la pobreza en mi país. He escrito mucho sobre la corrupción en mi país, de tantos malvados que prometen y prometen al pueblo, lo utilizan para llegar a encumbrarse en la política y llenarse los bolsillos y por ende sus cuentas bancarias. Eso me duele como poeta, me duele como escritor. ¿Por qué? Porque la riqueza nuestra, la riqueza por la cual nuestros antepasados han ofrendado sus vidas, es de todos los peruanos y por lo tanto esa riqueza debería ser repartida en forma equitativa, que quiere decir en forma igualitaria para todos, para que todos tengan la posibilidad de poder desarrollarse y de superarse. Eso me duele. Me duele cuando veo un niño o una niña pidiendo limosna, cuando veo un niño o una niña
que me observa con sus ojitos, me están dando a entender o pidiendo ayuda. Digo, qué terrible es la miseria, duele. Más aún que yo he tenido la oportunidad de conocer distintos lugares del país, he salido, he trabajado a nivel nacional en muchos lugares, he visto la pobreza de cerca y he visto el sufrimiento, el llanto que hacen que a uno se le desgarre el alma, el corazón cuando ve todo eso. Eso a mí me motiva a escribir y eso a veces lo hago con temas así que más o menos lindan con la protesta, porque uno no puede permanecer indiferente ante tanta miseria. Dios no nos ha puesto acá para sufrir, Dios nos ha puesto acá para disfrutar, Dios nos ha puesto acá para salir adelante, Dios nos ha puesto acá para trascender, desarrollarnos y superarnos como personas. Espero haya atendido oportunamente la respuesta o la pregunta y con la respuesta que haya sido también oportuna. Está bien, profesor. Muchas gracias. Le doy el pase a mi compañera Cielo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta es ¿de qué tipo de dificultades tuvo al empezar a ser escritor? No te escuché bien la pregunta. Formúlala nuevamente. ¿De qué tipo de dificultades tuvo al empezar a ser escritor? Ya. No solamente la tuve, la sigo teniendo. La sigo teniendo. No es justo, pues, ¿no? Que nosotros, que no somos patrocinados por nadie, digamos, a nosotros nadie nos apoya económicamente para poder sacar nuestros escritos. Y esos escritos, ¿qué se hacen? Se hacen con gran esfuerzo, con gran empeño, con gran dedicación e incluso haciendo sacrificio. A veces uno no los puede publicar, ¿no? ¿Por qué? Por la parte económica, porque cuesta un ojo de la cara publicar. Por eso es que yo tengo escritos ahí que tienen muchos años, más de 10, 20 años, ahí están guardando o esperando el momento justo para poderlo publicar. Que si se nos diera la facilidad a todos los escritores, no solamente por mí, a todos los escritores, a todos los poetas, sería muy hermoso, muy lindo, porque así estaríamos nosotros dándole cultura, educación a las generaciones que necesitan, desean en todo momento que haya obras o creaciones literarias que les motive a buscar desarrollarse y superarse como persona. Es la parte económica la que nos dificulta siempre. Ya, muchas gracias. ¿Y de qué piensa trabajar en proyectos a futuro? ¿Qué tipo de proyectos tiene en el futuro? Bien, bueno, a lo largo de mi carrera magisterial, yo he trabajado 39 años al Magisterio Nacional. He recorrido casi todo el Perú en diferentes lugares e instituciones educativas. He trabajado en la universidad, he trabajado en institutos, he trabajado en academias, he trabajado en colegios a nivel nacional. Y de hecho, ya cuando se vino la pandemia, me encontraba yo trabajando en la Academia Pre San Marcos en Lima. Tuve que abandonar ya, digamos, ese trabajo y además cesé del Magisterio Nacional porque ya me tocaba cesar y me vine a Tumbes. Y tuve la suerte de que el colegio Isaac Newton se enteró de que yo estaba acá y se enteró también de que yo estaba libre y me dio la oportunidad para poder trabajar en dicha institución tan prestigiosa aquí en nuestro querido departamento. Ahora se me presentan otros proyectos para el próximo año, como es volver a Lima
trabajar intensamente, volver a trabajar en la PRE San Marcos, y esta vez estando yo en Lima, sí, ya pienso publicar mis escritos y espero Dios mediante se me facilite. Y si no, nuevamente doy la vuelta y regreso a esta hermosa tierra, bastión norte del Perú. Bueno, profesor, muchas gracias por su respuesta. Voy a continuar con mi pregunta que me deja muy intrigada de esto, ¿no? Y quisiera saber su punto de vista. La pregunta es, ¿qué opina de que hoy en día con la tecnología avanzada algunos ya no consideran importante los libros? No le dan importancia a la habilidad de leer, de escribir. Por ejemplo, ahora, hoy en día están más en los videojuegos, en la computadora, que por ejemplo leyendo un libro. Hace rato usted nos dijo que en sus tiempos la única manera de entretenerse era cogiendo un cuaderno y escribiendo, ¿no? ¿Podría decirnos su punto de vista de Muy acuerdo a lo bien, que usted crea? claro. Está demostrado que un pueblo que lee es un pueblo culto. Y un pueblo culto es aquel que defiende en todo momento sus derechos, porque los conoce, porque está lógicamente empapado de en qué consiste todo ello. No es indiferente a todo lo que acontece en el ámbito de nuestra sociedad. Sin embargo, un pueblo que no lee es un pueblo inculto, es un pueblo apático, es un pueblo soso, es un pueblo indiferente y sobre todo conformista. Y el conformismo nos trae absolutamente de beneficio nada, no solamente para la persona que no lee, sino para toda la sociedad. Por eso de ahí que es la importancia de la lectura, irla poco a poco practicando hasta que se nos convierta en hábito. Pero yo siempre les he dicho que el buen hábito o los buenos hábitos siempre se deben cultivar y desarrollarse para que estos contribuyan a desarrollarnos, a superarnos como seres humanos. Yo lo dije también que Dios nos ha puesto acá para sufrir, nos ha puesto para ser felices, para triunfar, pero desgraciadamente muchas veces nosotros no hacemos absolutamente nada, lógicamente para poder de esta manera contribuir también en el desarrollo y superación de nosotros mismos. Y más aún, no leyendo, nos vamos quedando y quedando. Un pueblo que lee se desarrolla más rápido. Y como última pregunta sobre usted, quisiera saber qué hacía antes de ser escritor, antes de escribir sus poesías, antes de recibir premios, se quería dedicar a otra cosa. ¿Qué hacía? Bien, a mí siempre me ha distraído el canto, la música, el practicar, tocar instrumentos musicales. Yo toco 6 instrumentos musicales. Con ellos toco y canto. Me encanta eso. Me encanta componer canciones, me encanta cantar canciones, no solamente mías, sino también de otros autores. Y sobre todo me gusta mucho la música del folclore de esa patria grande que es Latinoamérica. Practico y sigo practicando todavía la música. Así me distraje desde que era muy pequeño. Para mí eran mis mejores juguetes. Una guitarra, ¿no? Un instrumento musical más que yo le daba constantemente hasta que lo lograra dominar. A mí nadie me enseñó. Yo fui un autodidacta. Es decir, fui poco a poco descubriendo los secretos de cómo se podía tocar un instrumento musical y finalmente lo logré. En base
a perseverancia, a ser constante en el aprendizaje. Espero haya satisfecho la respuesta a la pregunta. Sí, profesora, hasta aquí irían las interrogantes. Primero que todo, gracias por darnos esta oportunidad de entrevistarla a usted como su oficio, escritor. Y pues dejamos hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por todas sus respuestas genuinas. Y nada más. Muchas gracias, hijita, muchas gracias. Realmente tu respuesta me llena de orgullo y me motiva a seguir haciendo lo que tanto me apasiona, como es escribir, escribir y escribir. Y ojalá Dios me dé fuerzas y me ilumine siempre para continuar en esa senda de poder contribuir en algo a los jóvenes más. Lo digo de todo corazón.